una palabra en hebreo que se presta a mucha confusión y es manipulada últimamente, quizás siempre. Es la palabra, el término Elohim, equiparado al griego la palabra arconte, gobernante poderoso, quien ejerce un mando. Pero aclaremos la palabra Elohim antes de seguir adelante. Perdón, antes vamos a saludar a quienes nos escriben amablemente: Colombia, Buenos Aires, Chile, 2 veces, Quisqueya, España, República Dominicana, Argentina, Querétaro, Paraguay y desde luego siempre presente España. Varios lugares de México. Bien, quiero recomendar, porque tiene relación con el tema que vamos a tratar aquí, ya que no tenemos acceso, estos son libros de derecho, leyes, porque también tienen relación con lo que estamos tratando aquí. Pero hay libros, nadie lo sabe todo de antemano, nadie lo sabe todo. Hay conocimientos que no tenemos a nuestra disposición. Por eso quiero recomendarles una página judeo-sionista, Hasad Hashemi. No sé si así se pronuncie, Hasad Hashemi. Página judeo-sionista que hace un estudio completo de la historia del pueblo judío. Historia de los judíos, historia del pueblo judío. Estudiosos, catedráticos de Sion, de la Universidad de Tel Aviv, en Israel, pero nos transmiten sus enseñanzas en español y gratis, total y absolutamente gratis. No tienen comerciales. Otra, esta sí tiene comerciales, que les he recomendado, es Steadicam Line. Steadicam Line, ya se los he recomendado. Hay pasajes y muy edificantes, nutren nuestro conocimiento. Y hablando de eso, quiero presumir a mis hijos. No todas las fotos al menos están ahí. Su graduación, su estudio, uno de ellos, un doctorado en química. Quisiera decir que les di algo, y quizá el único que puedo presumir es de lo que no les di. Lo que no les di. No les di religión. No les inculqué dogmas. Aunque desde luego de pequeños no los limité. Y así como tenían una almohada preferida, un juguete preferido, y ellos creían que tenían poderes, muchos poderes, yo también les hablaba de seres imaginarios. Claro que sí. Y los llevamos, repito, no de una manera dogmática, no forzándolos, sino viviendo y conviviendo con nuestra familia, con nuestra cultura, como cualquier otro. Ellos van a vivir y viven y se han desenvuelto en una sociedad. Buenos hijos, buenos hermanos, buenos ciudadanos, buenos estudiantes. Y sobre todo, muy amorosos entre ellos, para con nosotros. Unos hijos amorosos. Dales amor, incúlcales amor, eso no se los quita nadie. No dogmas, no religión,
siempre llega un momento en su niñez en los que van a preguntar, y cuando pregunten, la verdad, la verdad. Porque al crecer sin una carga emocional, crecen libres. Llega un momento, claro, para todos, en que van a enfrentar problemas y ellos deben afrontarlos de pie. Y van a sufrir y hasta van a llorar. Pero o enfrentan los problemas o huyen, pero jamás, jamás se deben arrodillar. Y menos ante tanta gente ignorante que los hace revolcarse en el suelo, denigran la condición humana. Pero eso sí, ellos no proceden de una evolución. Pero en fin, los amo y aquí están, mi orgullo. Vamos con la palabra Elohim, o Elohim, como lo decimos. Alfabeto hebreo. Sí, ya alfabeto hebreo cuadrado, pero antes venían del arameo y antes era un idioma pictográfico. En el idioma hebreo, la letra Mem, Yudei, Lamed y Aleph ahora, como lo leemos al revés, nosotros en hebreo, Aleph, Lamed, Hei, Yud, Mem, Elohim, Elohim. De donde proviene este alfabeto, cananeo, fenicio, punicis, los cananim, como se llamaban ellos, cananeos, y nosotros lo conocemos como protohebreo. Y así vamos a respetar esa creencia. Una cabeza de toro, la letra Yamed, que representa un cayado, el cayado del pastor siempre, la letra Hei, como quien contempla, quien observa, la letra Yud, que implica responsabilidad, igual que una raíz, una responsabilidad, hacerte responsable, y desde luego la letra Mem, agua o la sangre corriendo por las venas. Pictogramas. Pero en sí, ¿qué significa la palabra Elohim? Porque en la Biblia no tiene un solo significado. Ya lo había tratado antes, pero es importante repasar y sobre todo ver las enseñanzas de maestros lingüistas, de grandes lingüistas que tenemos hoy afortunadamente. Y nosotros debemos viajar, repito, en hombros de gigantes. Cuando veamos que nuestro gigante está ya enloqueciendo o desviándose del tema, pues vamos a otro y así aprendemos de todos y nosotros, nuestro conocimiento es lo que importa. En la Biblia, Elohim describe a los poderosos, ya sea jueces o magistrados, los ancianos que le llamaban, pero yo incluyo algo más adecuándolo a la época moderna. Significa poderes, manifestaciones de poder o manifestaciones de misericordia. Cuando se cree en un ente, un ser superior, como hacían los egipcios, no adoraban animales. Creían que un toro del que podían obtener piel, cuernos, carne, leche, era una bondad divina, era un regalo divino. La gracia que después le llamaron. No adoraban a los animales, no eran tontos. Bueno, por lo menos los sacerdotes, los que sí entendían. Y reptiles, bueno, donde desovaban los caimanes, lagarto, donde desovaban ellos,
les indicaba al pueblo egipcio hasta dónde iba a llegar el río Nilo. ¿Cómo lo saben los animales? No lo podemos entender. Hay un conocimiento, hay una sabiduría que nosotros, seres humanos, de a base de tanto pensar y querer razonarlo todo, perdemos esa conexión con la naturaleza. Hasta las moscas son nuestras chicas del clima muchas veces. Cuando hay una manifestación grande de moscas, pululan por todos lados, es porque viene el temporal, como decía mi madre. Vienen varios días de lluvia. Las hormigas, y eso me tocó verlo, cuando van cargando sus huevecillos buscando un árbol hueco para esconderse ahí, porque va a ser inundado su hormiguero aunque esté en un cerro. Debemos aprender de la naturaleza, debemos ser más humildes. Repito, las letras Aleph, Lamed, Ei, Yud y Mem, Elohim. En Éxodo 7:1 se supone que Dios le dice a Moisés: tú serás un Elohim, un Dios para Aarón, y él será tu profeta. Él va a repetir lo que tú le estás diciendo ahorita. Así es de que si se compara a un ser humano, se equiparan, es que esa palabra tiene de verdad varios significados, muchos. Vemos también los nombres teofóricos. Gabriel, portador de un él, portador de un poder de un ser divino, pero son seres humanos. Geber de él, mensajero. En Génesis 31:13 nos aparece él, o Elohim. También nos aparece Betel, encontramos Betel como casa de él, un Dios, un ser supuestamente poderoso, él. Eloah, el singular de Elohim también. En el Salmo 82:6 dice: ustedes son como dioses, son Elohim. Ahí lo encontramos también, esta palabra de origen cananeo o fenicio. Ugarítico también, en ese idioma encontramos esta palabra. En Génesis 1:1 encontramos como las fuerzas, poderes, energía, un poder supuestamente creador, o por lo menos que modifica el entorno. Génesis 1:26 habla en plural: hagamos, dicen los Elohim, al hombre conforme a nuestra imagen, nuestra semejanza. Encontramos también esa palabra Elión, Elión. En Génesis 14:28 encontramos el Shaddai, y como partícula teofórica Samuel, Samuel, él escucha. Daniel, él es mi fuerza. ¿Por qué hoy se habla de los Elohim, de los arcontes, como si fueran seres diferentes, y les ponen, si vemos nosotros videos o libros donde vengan esas caricaturas, sí, seres poderosos supuestamente, pero con caparazón de héroes para niños, es que el tema es para niños. Se están desviando a los niños. En Éxodo 21:6 encontramos algo también ilustrativo: llevar al esclavo o a los Elohim, a los jueces, y le van a perforar la oreja, entonces ya será tuyo. Pero está escrito en hebreo la palabra Elohim, y se refiere a los jueces, a los hombres que juzgan ahí para entregarte un esclavo. ¿Acaso los dioses van a estar interesados en eso? Si existieran. A los jueces no debes faltarles al respeto, no debes maldecirlos, como lo vemos también
en Éxodo, pero 22-27, a los Elohim, no maldecirás. Y sí está escrita la palabra Elohim. Repito, en Génesis 7.1, Yod-Hei Vab-Hei le dice a Moisés, yo te he constituido Elohim, Dios, para Aarón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Poderosos jueces o reyes. Cuando Salomón juzga, es un Elohim, tiene poder, tiene facultad. Estamos hablando de él, un dios cananeo. Un dios cananeo. Debemos entender estos conceptos, no dejarnos llevar, no perdernos en nuestra enseñanza que debe ir evolucionando paso a paso, porque entrando a la creencia cristiana o siguiendo con los temas que veníamos tratando antes, las creencias que tenía el imperio, porque fue ahí donde se predicó el cristianismo. Hay una carta de Justino mártir, a Antonino Pío, un emperador. Eran perseguidos, pero eran perseguidos por ser judíos, porque todavía se les relacionaba con los judíos mesiánicos. Pero lo importante aquí para avanzar en nuestro tema es ¿qué le escribe este padre del cristianismo al emperador? Le dice, ¿por qué estás enojado con nosotros los cristianos? Decimos que Jesús, por sabiduría, podría ser llamado Hijo de Dios. No dice genéticamente. Por sabiduría podría ser llamado Hijo de Dios, exactamente como el libro de la sabiduría dice, se encuentra entre los hijos de Dios. Todos los escritores han dicho, Dios y el Padre de los hombres y de los dioses suyos, de ustedes. Todos hablan de hijos de los dioses. El mismo emperador al que le escribía podría estar ya constituido o creerse un Dios viviente. Remata Justino mártir, no traemos nada nuevo en comparación con los llamados hijos de Zeus, exactamente como dice el libro de la sabiduría de Jesús. Presumiblemente el libro de la sabiduría habla de Jesús, presumiblemente porque no es verdad. Contado entre los hijos de Dios, no hay diferencia del nuestro con la creencia suya. Hay varias traducciones o quizá manipulaciones de esta carta que le escribe Justino mártir a Antonino Pío. ¿Qué creían cuál era la idea que tenían los romanos? Aparte de la filosofía griega y su propia filosofía, ¿por qué no? ¿Cuáles eran sus creencias? Creían, de verdad lo creían, que los seres humanos podían cohabitar con los dioses. Por eso de ser hijo de Dios, enseñar eso, predicar eso en el Imperio Romano, todo el mundo lo decía y todo el mundo lo creía, o casi todo el mundo. Hay en la historia, hay un pasaje en la historia, una historia que parece cómica, un relato cómico. Y sí, es que caemos en el ridículo cuando somos tan crédulos. Una mujer, Paulina se llamaba, bella, casada, con Saturnino. Esta mujer era tan piadosa, pero de alcurnia. Esta mujer era tan hermosa que un hombre al verla se enamoró de ella. Un hombre poderoso, muy poderoso. También Saturnino, el esposo de Paulina, lo era.
El enamorado se llamaba Decio Mundo. La quería conquistar, la quería seducir, pero ella, supuestamente tan bella como recatada, no aceptó los escarceos amorosos de Decio Mundo, lo rechazó. Este hombre enloqueció a tal grado de amor o de pasión que llegó a ofrecerle 200,000 dracmas por una sola noche, y ella no aceptó. No aceptó, lo rechazó. Decio Mundo sufrió tanto por ese rechazo que pretendía dejarse morir. Así viene el relato, y lo encontramos en Antigüedades Judías, libro 18, y está incluso en audiolibro, por si no lo podemos ya comprar, no lo conseguimos. Una liberta del padre de Decio Mundo, sabedora de que esta mujer, Paulina, acudía mucho, era muy creyente de la diosa Isis y acudía al templo frecuentemente, muy devota, dijo: yo te puedo ayudar para que poseas a esa mujer. Y este dijo: ¿cómo? Porque también esta mujer iba mucho al templo, entonces conocía las mañas de los sacerdotes, y mientras más convives con los sacerdotes, los pastores, los que ofician, los que se reparten los diezmos, primicias y todas esas albricias, pues ves toda su grandeza o toda su bajeza. Esta mujer los conocía totalmente y dijo: con 50,000 dracmas nada más, yo te voy a conseguir una noche con Paulina. Ya lo verás. Dame los 50,000 dracmas. Se los dio, y ella fue y les dio la mitad a los sacerdotes del templo de Isis, para que convencieran a esa mujer, muy honrada con los seres humanos, pero muy devota de los dioses, de las diosas también. Pues para no hacer el cuento muy largo, un sacerdote convence a Paulina de que un dios, Anubis, un dios egipcio, un dios quería cohabitar con ella, quería tener relaciones sexuales con ella y probablemente hasta la embarazara. Ella volvió loca de alegría. Fue y le platicó a su esposo, pidió permiso, y a su familia, feliz. Y el esposo, feliz también, de que su mujer hubiera sido elegida por un dios para cohabitar con ella. Pues bien, Paulina fue a una cena y a dormir toda la noche con ese dios, a cohabitar con él, Anubis. Y todo fue perfecto. Perfecto. Paulina al otro día, contenta, llegó a su casa. Este hombre, Decio Mundo, el enamorado, se fue temprano a repicarlo apenas los sacerdotes, las campanas o tocar el cuerno, en fin, lo despertaron. Él se fue. Ella caminó a su casa feliz, les platicó a todos. Dice la historia que unos le creían, otros no, pero la mayoría sí le creían, y creyéndole el esposo ya no hay problema. ¿De dónde viene tu mujer? Del templo. Viene del templo. Oh, qué bien. Y hasta lo dicen con orgullo. Ella había cohabitado con Anubis, presumiblemente. El problema y boca que no tuviéramos los seres humanos. El enamorado de ese mundo se burló de ella. Le dijo: por 50,000 dracmas pude poseerte toda una noche. Ella entonces se queja con el esposo Saturnino va y se queja con el emperador. Y traigo el cuento a nuestra historia
porque ocurre, todo esto que estoy relatando, voy a relatar, ocurre en los tiempos de Jesús, en los tiempos del emperador Tiberio. Quejándose la familia y Saturnino con el emperador Tiberio, este hizo justicia. Crucificó a los sacerdotes de Isis, destruyó el templo de Isis y la imagen de la diosa fue arrojada al río Tíber. Él no le tenía miedo a los dioses porque él fue bien educado desde niño y como no le inculcaron dogmas, no tenía miedo a estas fantasías, a estas locuras. Crucificó a los sacerdotes, arrojó a la diosa, al río Tíber y quemó el templo. A colación este cuento porque ese era el pensamiento en los días de Jesús. Ese era el pensamiento en el Imperio Romano. Hay otro relato y debemos poner atención, de hecho los invito porque entre estos relatos nos aparece el relato acerca de Jesús y Poncio Pilato. Pues bien, en estos días también, y así lo dice, en estos días, como hoy relatamos, en esa fecha, un judío perverso, escribe Flavio Josefo. Para él un judío perverso era un sedicioso. Huye de Judea, ya Israel no existía. Huye de Judea, no existía como nación y menos como tribu, ya Judea era una nación. Huye de Judea y se va a refugiar a Roma, donde había miles y miles de judíos. Igual que en todo el imperio había comunidades judías. Pues este judío perverso, como le llama Flavio Josefo, y otros 3 estafaron a una judía conversa. Le predicaron bonito, le lavaron el cerebro, la convirtieron al judaísmo, porque ella tenía mucho dinero y la estafaron. Le pidieron oro, le pidieron telas, púrpura, dice ahí. Supuestamente lo iban a enviar como un diezmo al templo de Jerusalén, pero no lo hicieron y obvio también lo platicaron. Ella era rica, pero también poderosa e inteligente. Los acusó con el emperador Tiberio. Y el emperador Tiberio, en los tiempos de Jesús, también crucifica a estos judíos, los mata y expulsa a todos los judíos de Roma, de la ciudad, expulsa a todos los judíos de la ciudad. La primera expulsión histórica de judíos de la que tenemos razón fue por estafadores, fue por bribones, por estafadores. Los corren de ahí a todos aquellos que no hicieran servicio militar porque esa facultad tenía esa religión a diferencia de todas las demás. Como no se mezclaban con el imperio a cambio de pagar más impuestos, no iban a la guerra porque no adoraban ídolos, igual que lo hacen hoy, igual que lo hacen los testigos de Jehová para no ir a la guerra, no enviar a sus hijos a la guerra. Todo aquel en edad de que no quisiera ir a la guerra fue vendido como esclavo. Primera expulsión histórica de judíos de Roma, del Imperio Romano. También fueron esclavizados y desde luego previamente azotados, hombres y mujeres fuera, los que tenían edad para servicio militar, tenían que o alistarse en el ejército o ser expulsados y vendidos como esclavos. De ahí, para ubicarnos qué ocurre con estas personas, vamos a hablar de Poncio Pilato. Poncio Pilato o Poncio Pilatos
gobierna Judea del año 26 al 36. Por eso les recomiendo estas páginas sionistas. En español es un curso de verdad interesante. Los judíos sionistas, a diferencia de todos los demás grupos judíos, porque hay infinidad, la gran mayoría son ateos. Por eso tantos doctorados, por eso tantos premios Nobel en ciencias, porque ellos no van con cargas que de verdad los van a limitar. Y por eso son admitidos en cualquier ejército y por eso van a la guerra hombres y mujeres allá en Israel el día de hoy. Son reclutados a la guerra y van. Y lo más sorprendente, hablo de mi país, México, aquí el 5% es ateo. De toda la población étnica judía, solo los judíos de raza, sangre, el 50% es ateo, de todos los que radican allá en Israel. Por eso allá se venden libros de Israel Finkelstein, allá en las universidades se venden libros de todos los arqueólogos, lingüistas, que nos dicen que todos ellos en sus tiempos pretéritos eran idólatras, totalmente idólatras. Entonces nosotros debemos quitarnos esa carga, por lo menos. Si aquí en México el 5% no llega al 5% de ateos y allá el 50% son ateos y es una nación de primer mundo, pues algo debe haber de diferencia en no cargarles dogmas a nuestros hijos. Por eso podemos analizar bien, hacer un juicio histórico de todos estos hechos. Gobierna Judea Poncio Pilatos del año 26 al 36. Es designado por el emperador Tiberio. Era un recio militar de caballería. Llega con la consigna de frenar rebeliones, porque ya vimos que desde el año 4 ciudades enteras fueron destruidas por sofocar rebeliones de sediciosos. El año 6 ya de nuestra era, también nuevas rebeliones por judíos de la cuarta secta filosófica, no secta religiosa, secta filosófica, como le llama Flavio Josefo, los celotas, sicarios, asesinos despiadados, y eran filósofos digamos graduados en sofistas, sabios, se llamaban a sí mismos sabios, graduados ya, porque conocían todas las demás argumentos filosóficos, por eso debatían. La oratoria y la retórica eran sus armas. Pero estos militares, como los que llegaban ahí a gobernar Judea, también tenían un gran estudio, una gran preparación en todos los aspectos. Desde niños habían sido preparados para gobernar. Por eso nosotros debemos heredar algo a la nueva generación. Las rebeliones que le importaban a Poncio Pilato y al Imperio Romano era porque siempre había una conexión con el Imperio Parto y la gran masa de judíos que radicaba aún como judíos allá en Babilonia. El primer problema que enfrenta es porque introduce imágenes del emperador en el templo, su cuartel, el mercado, donde confluían todos. Ahí estaba la Torre Antonia, el cuartel militar, y aquí estaba el templo, y aquí el mercado se vendía de todo, hasta religión. Sumo sacerdocio era vendido. Pues bien, introduce imágenes y estandartes en el templo. Los judíos no tienen ningún problema con los estandartes, no tenían ningún problema, pero que el estandarte llevara la imagen del Dios vivo, del emperador, sí representaba un problema y se le tiraron al suelo
exigiéndole que retirara esas imágenes del templo. La manifestación y todo se le presentó en Cesarea, no en Jerusalén. Él los amenazó con pasarlos a cuchillo, los rodeó con la caballería incluso, y el pueblo judío se quedó ahí, ofreciendo incluso sus cuellos. Lo dejó pasar, él lo dejó pasar, está bien. Otro problema que enfrenta con el pueblo judío Poncio Pilatos es porque toma dinero del templo, pero el dinero del templo no era dinero de Dios, como hoy también hacen creer esos vividores a la gente, que le estás dando dinero a Dios, y si no le das, le estás robando a Dios. ¿Cómo le depositan el dinero? Estos zánganos. Pues aquellos tampoco. El dinero no era de Dios, por supuesto, ni el templo era de ese Dios. El templo era un mercado. En ese templo se adoraba incluso, porque dice, se le hacían oraciones al emperador y se le sacrificaba. El dinero era para eso, para las guerras. Los templos eran bancos, era ahí donde se almacenaba el dinero, porque ahí estaba la gente culta, que conocía los números, que sabía sumar, restar, multiplicar y todo, que sabía de astrología para manejar los calendarios, tiempos calendáricos. Ahí estaba todo lo más, la crema innata, como decimos hoy y aquí en México, de todo el imperio romano. En los templos, ahí era donde se manejaba el dinero, y era para eso. Poncio Pilato tomó dinero, pero a los sacerdotes lo que les molestó es que se los exigiera. ¿Y para qué? Para favorecer al pueblo, porque los sacerdotes ni se construían nunca un templo, ni se lo han construido nunca. Todos se los han construido los reinos que los han dominado. No se construían nada, y menos iban a construir algo para favorecer al pueblo. El pueblo solo debería aportar riqueza para ellos, y ya ellos le repartían o pagaban los intereses de Roma. Los sacerdotes levantaron al pueblo contra Poncio Pilatos y tuvo un grave problema. Cuando se le manifiestan a Poncio Pilatos, ya estaba preparado, porque antes había sido sorprendido, y no mandó a sus soldados vestidos a la usanza romana, sino vestidos como judíos. Se infiltraron entre la gente, estaban en la plaza, estaban frente al templo. Se amotinan los judíos, y Poncio Pilatos da la orden de que los apalen, porque siempre hay en toda manifestación los jóvenes que tiran piedras o lanzan insultos. Y Poncio Pilatos lo aprovechó para matar, no se sabe la cantidad, pero mató a muchos judíos a garrote vil. También en Samaria sofocó una revuelta. Poncio Pilatos, un recio militar. Por eso les recomiendo que vean esa página, porque en esa página nos dan el dato, y viene de la Universidad de Israel, de que Poncio Pilatos crucificó a más de 300 personas. Indudablemente en su tiempo también crucificó a Jesús y a otros dos, porque fue también una crucifixión múltiple. Recordemos que Judea, la nación judía, le pertenecía a Roma desde el año 63 a.C., cuando llega ahí Pompeyo, el general Pompeyo, y se le entregan solitos. Tanto los dos herederos al reino que se lo disputaban el poder, como una gran aglomeración de fariseos que querían gobernarse ellos, y si no les permitían o le entregaban el poder a ellos, ellos pidieron que Roma los gobernara.
y por eso Pompeyo fue a petición de los fariseos a tomar posesión del templo. Y ese es el motivo por que no saqueó el templo, porque él no estaba autorizado desde Roma, ni por el emperador, ni por el senado. Por eso no tomó nada, pero dejó guardias ahí y cambió al sumo sacerdote. Desde 63 a.C. al 135 después de Cristo, nos marca la historia que hay 60 intentos de rebelión, desde luego en las áreas de Galilea, Judea y Samaria. La expectativa mesiánica en el pueblo, en esos 130 años aproximadamente, más de 2000 crucificados, muchos más, porque 2000 en el año 4 fueron crucificados a la vez. No los crucificaban como nos muestra el cine. A un prisionero atrapado como sedicioso, lo primero que hacían, no había esposas, había que atarlo a un pedazo de madero simplemente. Atado ahí, no podía moverse, no podía huir, no podía defenderse, no podía agredir. Y ya después los iban arrimando de uno en uno a un madero y los jalaban ahí para que quedaran colgando, para que no pudieran patalear, porque era un acto de piedad ponerles donde pusieran los pies. Eso es exagerado. Se trataba de torturarlos, les quebraban los pies para que no pudieran patalear y más pronto murieran, y agarrar a otro y colgarlo inmediatamente. Esa expectativa mesiánica fue aprovechada por muchos líderes, entre ellos varios sacerdotes, desde luego políticos y líderes sediciosos, entre ellos los sofistas. Repito mucho esta palabra, pero más adelante vamos a ver por qué. El sofismo abarcaba todas las anteriores corrientes de pensamiento. Eran filósofos profesionales, de eso vivían, de sus enseñanzas, ser maestros. Por eso en la Biblia dice, no le llames maestro a nadie, solo a mí. Eso dice Pablo, y resulta que él exige que a él sí se le llame maestro. Mediante la oratoria y la retórica podían en juicios, en todo tipo de juicios, exponer con buenos argumentos la defensa o la acusación a alguien. Y dominar la retórica para que con agilidad mental pudieran debatir al otro orador, que era el sueño, o es el sueño hasta la fecha, que presumen muchos judíos. Dicen, donde hay dos judíos hay tres opiniones diferentes. Se hacen aparecer como si fueran filósofos. Uno llega a un conocimiento, otro a otro conocimiento, y debaten entre ellos sus ideas. Y podría surgir de esas dos ideas una posterior. Porque los sofistas llegan a ese uso de conocimiento. Recordemos que desde 600 o 500 años antes de nuestra era, antes de Cristo, los gobiernos conocían el arte de la política, el arte. Tenían conocimiento, incluso de ciencia, convencimiento y desde luego manipulación. Pactar entre gobiernos incluso lo hicieron los macabeos. Por eso les he pedido que lean el libro de Macabeos. El número 1 y el número 2 ya incluye, le meten teología, como que algo se les había olvidado. Ponen teología, pero aún así no fue aceptado por judíos y por protestantes. Recordemos que la corrupción llegaba a tal grado entre los judíos que llegaron a comprar el cargo de sumo sacerdote, y los que no eran depuestos iban y formaban su propio templo. En Egipto construyeron, ahí sí, 2 templos los sacerdotes judíos, 2 templos idénticos al de Jerusalén. Las rebeliones tenían que ser reprimidas. Para eso ponían a los pretores o prefectos
para que impartieran justicia. Recordemos que la represión, hacer uso de la fuerza bruta, es la facultad del Estado para defender a las mayorías, Cuando pierden con un líder sedicioso, es cuando se hace el desorden total, se pierde el orden público y se hace una guerra, y ahí todos pierden. Destrucción. En 3 guerras, destrucción total de la nación judía. También influido por el clima, por malos gobiernos, tiranos que enviaba Roma. Todos eran buenos, si es que alguno lo fue. Y desde luego por las prédicas mesiánicas, que eran siempre engañosas y muy tendenciosas. Hablaban al pueblo de repetir milagros. El milagro asmoneo. Supuestamente habían ganado. No ganaron. No ocurrió tal milagro nunca. Su Dios nunca intervino. Nunca ha intervenido. Fueron los pactos que desde Judas Macabeo y su hermano Simón hicieron con los gobiernos griegos y romanos. Vamos nosotros a analizar este tema. Las prédicas que llevaron a Jesús a la muerte, ¿cuáles fueron? Hacerse pasar por Dios era declarar la guerra al Imperio Romano. No era algo piadoso, no era algo prudente, no era para nada inteligente. Por eso, un romano, Esquilo, dice: no es sabio el hombre con muchos conocimientos, los clásicos sofistas que movían a esta gente, sino el que posee un conocimiento útil. El que posee un conocimiento útil. Al Dios judío se le invocaba en el desierto. Allá era útil. Allá era útil para manipular a tribus, agrupaciones muy pequeñas. En la ciudad ya jamás pudo ser predicado. Era el Dios de la guerra, y a un Dios de la guerra tiene que llegar contigo y vencerte y demostrar que es más poderoso que todos tus dioses. Si no es así, ¿tú cómo predicas a un Dios de la guerra derrotado? En el Imperio Romano a ese Dios no se le podía predicar, por eso se predicó al Hijo de Dios. ¿Cómo y para qué? Repito, el conocimiento debe ser útil. Debe ser útil. En la filosofía encontramos también el agua y el fuego, a Tales de Mileto y Heráclito. Los necios, dicen estos filósofos, aún oyendo, se parecen a los sordos. Los despiertos, que es lo que muchos vemos, que el gnosticismo y todo eso. Los despiertos tienen un mundo único en común. Los que duermen, en cambio, se vuelven cada uno hacia su mundo particular. Están soñando. Los ciegos y los dormidos son los tontos que viendo no perciben. Dicen esto 2 filósofos, tanto Tales como Heráclito. El hombre imbécil suele, dejarse asombrar por cualquier discurso, lo dicen los filósofos, pero Pablo dice que el tonto se va bajo cualquier llamado de doctrina, cualquier doctrina nueva, allá van ellos. Heráclito no escribe un libro, no lo encontramos en un libro, pero hay frases numeradas, y la número 30, Heráclito escribe: este cosmos, uno mismo para todos los seres,
no lo hizo ningún dios, ninguno de los dioses lo hizo, ninguno de los hombres tampoco, sino que siempre ha sido, es y será fuego eternamente viviente, que se enciende según medidas, o sea, nadie sabe cómo, y se apaga según medidas, nadie sabe cómo, ni los dioses ni los hombres. Pero habla del fuego, y aquí es a donde vamos, apenas empezando a tratar el tema de la confrontación de Jesús contra el Imperio Romano. En el fragmento 90 dice: del fuego son cambio todas las cosas, y el fuego es cambio de todas, así como el oro son cambio de mercancías, y las mercancías son cambio del oro. El fuego es una metáfora del cambio, que es lo que habla siempre la Biblia, siempre. El fuego como metáfora del cambio, pero filosóficamente hablando, y recordemos que los maestros sofistas que dominaban todos estos argumentos fueron los que levantaron en armas al pueblo judío hasta llevarlo a su destrucción total. En el fragmento 53, Heráclito escribe: la guerra es el padre de todas las cosas y el rey de todas, y a unos los convierte en dioses, los emperadores romanos, a los otros en hombres, a unos los hace libres y a los otros los hace esclavos. La guerra es el común del cambio, lo que llamaban los filósofos la lucha de los opuestos. Tales de Mileto: el arquero, el principio de todo; el agua. Heráclito: el principio de todo, el fuego, agua y fuego. Chamayim, los cielos. Hay filosofía, hay sabiduría en todo que nosotros ya debemos comprender, ya debemos entender. Si no, ¿cómo vamos a educar a triunfadores? El logos es la palabra más polisemántica de todas. Significa prácticamente lo que tú quieras. Y va a encontrarle significado solo quien escucha tu discurso de principio a fin y lo va a captar. El logos es el orden y la palabra de un discurso. Pero aquí nos dice que el fuego, Él los bautizará con fuego, dice en la Biblia. La guerra. El predicador, Juan el Bautista, el de las aguas. Tales de Mileto, predica, aglutina gente. Quien va a predicar con fuego, quien va a marcar, quien los va a hacer pescadores de hombres, es aquel que ve a quien elige para que lo siga, porque es Él el que va a ir a provocar la guerra. Vamos a ver el discurso o los discursos de Jesús que lo llevaron a la muerte. Su guerra no triunfó.